Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra para poder estudiarla. Pedimos tu guía y tu dirección para que podamos entenderla y podamos también aplicar esas verdades a nuestra vida diaria, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento, por favor. En su Biblia, Lucas capítulo 15, por favor. Lucas capítulo 15. Empezamos en el versículo 1. Lucas capítulo 15, versículo 1, por favor. La Biblia dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. En nuestra vida cristiana, nosotros necesitamos tener cuidado de que todas las actividades importantes que realizamos en el día a día no lleguen a desenfocarnos y podamos nosotros dejar de buscar aquello que es eterno. En esta parábola se habla acerca de ese tema. El tema empieza con la crítica de fariseos y escribas. Observen nuevamente el versículo 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a pecadores recibe y con ellos come. Estos religiosos no se acercaron a Jesús para escuchar la sabiduría de Jesús. No se acercaron a Jesús para buscar sanidad. No se acercaron a Jesús ni siquiera por curiosidad. Se acercaron con el propósito de murmurar porque les parecía incorrecto que Jesucristo reciba a publicanos y pecadores al punto de comer aún con ellos. El trabajo de publicano era ser recaudador de impuestos. Esa función era prestada para el imperio, para Roma. El trabajo de recaudador de impuestos llegó a ser una actividad despreciable, porque para los judíos no solo el recaudador de impuestos estaba trabajando para los enemigos, para los romanos, sino también muchos de los recaudadores de impuestos se aprovechaban de su posición y de su trabajo y cobraban más impuestos de los que deberían cobrar. La Biblia nos dice allá en Mateo 21 el hecho de que estos publicanos llegaron a ser semejantes, se les categorizaba al mismo nivel que las prostitutas, mostrándonos a nosotros cómo este trabajo de publicano había llegado a ser una actividad despreciable. Los fariseos y escribas no se consideraban pecadores, consideraban al resto de las personas pecadoras. Y por tal pensamiento, estos religiosos llegaron a no relacionarse con la gente, con estos publicanos y pecadores, porque pensaban que ellos les iban a ensuciar. Ellos, siguiendo la enseñanza de la limpieza allá en el Antiguo Testamento, llegaron a evitar todo tipo de contacto con estas personas. Alguien ha dicho: no se puede pasar la vida dando explicaciones. Tus amigos no las necesitan
y tus enemigos nunca te creerán. ¿Sabe? La gente critica, la gente murmura. Lastimosamente ese pecado es parte de la vida nuestra. Aquí estos religiosos están criticando el ministerio de Jesucristo. ¿Les parece mal a estos religiosos que Jesucristo llegue a tener un contacto tan cercano con esta gente que aún llegue a comer con ellos? Para los fariseos y los saduceos, ellos veían a este tipo de personas como la escoria del mundo. Así es que era incorrecto acercarse a ellos, era incorrecto comer con ellos, era incorrecto ministrarles de la forma en que Jesucristo lo estaba haciendo. Esta manera de proceder de Jesucristo llegó a escandalizar a estos fariseos y se acercaron a Jesús con el propósito de criticar y murmurar la obra, el ministerio de Él. Tomando en cuenta esta crítica, Jesucristo va a llegar a compartir 3 parábolas que se basan, que empiezan dando respuesta a esta crítica de los fariseos. Hoy vamos a estudiar la primera de ellas, que es la parábola de la oveja perdida. Esta parábola nos enseña a buscar lo eterno. Nos enseña el hecho de que todo ser humano está buscando. Buscamos sustento, buscamos comodidades, buscamos gratificaciones, buscamos felicidad, buscamos realización personal. Y algunos todavía buscan cónyuge pensando que algún día sí va a llegar el milagro. ¿Sabe? Todos buscamos. Y dentro de esa búsqueda, las cosas que mencioné en verdad no tienen nada de malo. El problema se halla es en que a veces esa búsqueda de cosas importantes pero temporales nos alejan de buscar lo eterno. Concentramos tanta energía, tiempo, entusiasmo, dones, talentos en la búsqueda de esas cosas importantes pero temporales y nos olvidamos de buscar aquello que es eterno. La parábola en el versículo 3 nos enseña el valor que tiene el ser humano. El texto dice: entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Las 99 ovejas llegan a simbolizar a estos escribas y fariseos que se creían justos. La oveja perdida simboliza a estos recaudadores de impuestos y pecadores que no conocen de Cristo pero se acercan a Él. El Señor Jesucristo es representado en esta parábola como el pastor que va en búsqueda de la oveja perdida. Jesús les dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una no va a buscarla? ¿Sabe? En nuestra iglesia nosotros creemos que como creyentes somos responsables de ser buenos administradores de toda la creación de Dios. Eso incluye a los animalitos. En nuestra iglesia hay un ministerio que se llama Dame una Patita, que es encargada de tratar de rescatar a los perros y a los gatos de las calles y poder ubicarles en un hogar que pueda cuidarlos y pueda alimentarlos. Sí, es importante los animales. El problema es que estos fariseos y saduceos podían llegar a mostrar esfuerzo para buscar esa oveja, ese animalito que se había perdido,
pero no mostraron la misma diligencia y la misma importancia cuando ellos, siendo conocedores del Antiguo Testamento, podían llegar a guiar a la gente hacia el propio Señor Jesús. Les importaba más un animal, una oveja, que el propio ser humano. Por el animal estaban dispuestos a ir y buscar hasta encontrar. Por esta gente, estos pecadores y estos publicanos que necesitaban la guía de Dios, que necesitaban escuchar todo el conocimiento que estos religiosos tenían, a ellos les menospreciaban y ni siquiera querían ministrarles ni acercarse a ellos. ¿Cuánto nos importa a nosotros el ser humano? ¿Cuán importante es la gente para nosotros? ¿Cuán importante en nuestra vida es el incrédulo con el que muchas veces compartimos horas porque trabajamos juntos? ¿Cuán importante es esa gente que no conoce del Señor, con la que sabemos que trabaja con nosotros o es el que atiende la tienda donde vamos a comprar las cosas que necesitamos? ¿Cuán importante es el incrédulo? Hermanos, nosotros deberíamos recordar que si esa persona que no conoce del Señor muere, va al infierno. Ese es su destino eterno. Y nosotros sabemos que lo único que puede salvarnos de ese castigo eterno es que, como lo hicimos nosotros, lleguemos en un momento, llegue ese incrédulo a tomar la decisión de recibir a Cristo como Salvador personal. Y sabe, el problema es que a veces no, en la práctica no nos importa la vida del incrédulo. Podemos reunirnos con él, podemos disfrutar de una taza de café, podemos ir al cine con esos amigos, podemos realizar actividades con ellos, pero no nos importa lo suficiente como para hablarles de Cristo, para que ellos puedan conocer acerca de Él y conocer el camino de salvación. A veces algunos animales pueden importarnos más que un ser humano y que su destino eterno. Y sabe, eso es lo que les pasaba a estos religiosos. ¿Quién de vosotros no iría a recuperar la oveja perdida? Les dice Jesús. Era algo habitual. Si se perdía, estos fariseos estaban dispuestos a que si se les perdía una ovejita, ellos irían a buscarla, porque ese animal era valioso para ellos. Pero qué hipócrita de parte de ellos que no pudieron mostrar la misma diligencia y el mismo esfuerzo cuando se trataba de un publicano y un pecador que necesitaban ser guiados a los pies de Jesucristo. Ellos se habían convertido, estos religiosos, en un obstáculo para sí mismos y en un obstáculo para la gente que necesitaba de Cristo. El versículo 4 nos dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Observa cómo el versículo nos enseña acerca de el esfuerzo para llegar a encontrar a la oveja perdida. La oveja perdida simboliza al no cristiano, no es el creyente apartado. La parábola no habla de creyentes apartados. La parábola esta y las otras dos que vamos a estudiar las siguientes semanas habla del incrédulo que no conoce del Señor, simbolizado por esa oveja que tiende a descarriarse. Hermano, el incrédulo difícilmente va a venir a la iglesia, difícilmente va a aceptar una invitación que usted le haga para que venga acá y escuche la predicación. El incrédulo necesita que usted y yo tomemos la responsabilidad de buscarle a Él. Nosotros debemos salir de la iglesia en búsqueda del incrédulo para compartirle el Evangelio.
para mostrar a través de nuestra manera de vivir una vida íntegra, santa, cómo vive el creyente, cómo puede esa vida ser transformada por la obra de Cristo. Necesitamos salir de aquí. Necesitamos salir de acá de la iglesia y compartir el evangelio a la gente. Nosotros necesitamos ir en búsqueda del incrédulo para poder testificar. Este hombre pudo decir, del 100% de ovejas que tenía a mi cuidado, solo una perdí. He sido 99% excelente en mi trabajo, solo una perdí. Observamos como el pastor, nuestro Señor Jesucristo, estuvo dispuesto a buscar a una oveja perdida. ¿Cuánto esfuerzo hay de parte de nosotros para llevar el evangelio al incrédulo? ¿Cuánto de nuestra comodidad estamos dejando? ¿Cuántas de nuestras razones y pretextos que nos hace tener miedo para hablar de Cristo dejamos a un lado para testificar a la gente que necesita? ¿Cuánto compromiso, cuánta diligencia hay de nuestra parte para ir a donde está el incrédulo y hablarle de Cristo? A veces nuestra vida es bastante cómoda. A veces podemos compartir con tanta facilidad de quiénes somos hinchas, de qué equipo de fútbol somos hinchas. A veces con tanta facilidad podemos hablar de política y podemos defender a un candidato, a una persona y decir, no, es que este es uno bueno y hace esto y debemos hacerlo. O podemos con tanta facilidad criticar a otro. Con tanta facilidad hablamos de estos temas que finalmente no son eternos. ¿Y cuántos pretextos llegamos a levantar cuando se trata de hablar de Cristo? ¿Cuántos pretextos llegamos a poner para callarnos y no decir ahí en la oficina, ahí en la casa, ahí en el sitio donde estamos? No hablamos y no decimos en Cristo hay salvación. Necesitamos ir al incrédulo. Necesitamos buscarle. Necesitamos dejar de ser una barrera para que el incrédulo llegue a conocer de Cristo. Necesitamos ajustar nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, para que toda esa manera de hablar y de vivir lo que haga cuando presentamos el evangelio, lo que haga es ayudar, contribuir, poner peso en el evangelio para que la gente sepa que no estamos hablando solo de una religión, estamos hablando de un cambio de vida, estamos hablando de salvación. Si nuestra manera de vivir no es lo que debe ser, nuestra manera de vivir será un obstáculo. Por nosotros los cristianos muchas veces el incrédulo no quiere hacerse cristiano porque nos mira cómo trabajamos, cómo conducimos, cómo negociamos, cómo hablamos, de qué nos reímos. Esfuerzo por conseguir al incrédulo que escuche la palabra de Dios. El incrédulo es simbolizado por la oveja, porque la oveja es uno de los pocos animales que no puede encontrar el camino de regreso. Necesita a alguien que le ayude. La oveja tiende a caminar con su cabeza agachada y mientras la cabeza está agachada, come. Así es que va caminando y va comiendo, va caminando y va comiendo y de pronto alza su cabeza y se da cuenta que ya no está con las otras ovejas. Es el animal que más fácilmente se descarría. Y cuando se descarría, lo que hace la oveja es acostarse en el sitio donde está y se niega a caminar. Y por eso la parábola enfatiza el hecho de que el pastor que va en búsqueda de ella coge a la parábola, coge a la oveja,
coge a la oveja, le amarca la oveja y le pone sobre sus hombros y le lleva otra vez al camino correcto, al redil. La oveja descarriada no busca el camino, no sabe cómo retornar al redil. La oveja descarriada necesita creyente que le hable de Cristo, que le muestre el camino. La oveja descarriada necesita ser buscada. La oveja descarriada difícilmente va a venir acá. La oveja descarriada necesita a ese creyente comprometido con Cristo, que le busca y le habla de Cristo, le habla de la salvación. ¿Quiere comprometerse con eso? ¿Quiere comprometerse para ser un instrumento en las manos del Señor, donde buscamos a las ovejas descarriadas y le hablamos de Cristo? ¿Sabe? La Biblia dice ahí en 2 de Pedro, el texto que puede ver en pantalla: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nuestro pastor tiene el deseo de que ningún ser humano se pierda. Él no vuelve otra vez acá, no porque está atrasado, no porque se ha olvidado de esa segunda venida que nos ha prometido. Él retrasa su venida con el objetivo de que nosotros, los hijos de Dios, tomemos en serio nuestra responsabilidad de compartir el Evangelio, de que nos dejemos que esas cosas importantes que hacemos en el día a día no sean un obstáculo para enfocarnos en aquello que es eterno. Hermano, ¿cuántas cosas terminarán cuando usted y yo partamos de este mundo? ¿Cuántas metas que nos ponemos hoy quedarán ahí cuando usted y yo nos muramos? No dejemos que las cosas importantes de esta vida, pero temporales al fin, nos dejen desenfocados de lo que debería ser la prioridad en la vida de un creyente. Las misiones debería ser la prioridad. Eso es buscar lo eterno. Usted no tiene que renunciar a su trabajo para hacer esto. Usted desde la función que hace, el trabajo que tiene, ahí hay gente que necesita escuchar de Cristo. Ahí hay gente que solo va a escuchar de Cristo si usted habla, porque tal vez usted es el único cristiano. Usted puede orar por los misioneros. Como usted puede observar en el boletín, nosotros pusimos una hojita adicional donde está la lista de todos los misioneros que nosotros apoyamos. Ore por ellos, hágalo con frecuencia. Cada semana dedique un tiempo, dedique un momento, dedique un espacio para clamar por los misioneros. Escuchó el informe, las cartas de 3 de nuestros misioneros, y escuchó a 2 familias que nos están visitando, lo que necesitan. Oremos por ellos. Comprometámonos a hacer la parte que nos corresponde. Observó versículo 5. El regocijo de aquel que encuentra la oveja perdida. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Observó cuántas veces aparece la palabra gozo? 3. Hermano, ¿qué produce gozo en tu vida? Tal vez cuando tu hijo llega con una buena calificación, te sientes feliz. Ese es mi hijo. Cuando llega con una mala, allá está tu hijo.
Pero cuando viene con una buena calificación, mire ese 70, con 8 esfuerzos, avanzó a sacar 100. ¿Qué produce gozo en tu vida? Debería cada vez que nosotros compartimos el Evangelio y Dios toca la vida de ese ser humano y llega a postrarse a sus pies y llega a conocer a Cristo como Salvador personal, eso debería producir gozo en nuestro corazón. A veces estamos tan enfocados en cosas importantes que nos olvidamos lo que hace sonreír a Dios. Cada vez que una persona recibe a Cristo, en el rostro de Dios se esboza una sonrisa. No desperdicies tu vida haciendo cosas importantes. No te olvides que hay algo esencial. Y siempre el llevar el Evangelio a alguien que no conoce de Cristo siempre será lo esencial. Siempre será lo eterno. Hermano, para eso estamos aquí en esta tierra. Si el objetivo de Dios hubiera sido salvarnos, nos hubiera salvado y en ese momento nos hubiera llevado a su presencia. El objetivo de Él, al dejarnos aquí, es darnos el privilegio de nosotros poder ser sus representantes, su embajador, para decirle a ellos, a los incrédulos, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay vida eterna. Todos podemos hacer eso. Si tú eres creyente, no necesitas más conocimiento, necesitas compartir lo que Cristo hizo por ti cuando te salvó. No necesitas más información. Háblales de Cristo a tus amigos. Háblales de Cristo al incrédulo, a ese compañero de trabajo. Eso es eterno. Lo demás es temporal. Es necesario y sí es importante lo demás. Pero esto es eterno. El gozo que nosotros podemos experimentar, el gozo que en el cielo se experimenta cada vez que un pecador llega a conocer de Cristo. ¿Te das cuenta la hipocresía de los fariseos? Ahí en el versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esa frase está escrita con un matiz de ironía. Lo que está diciendo Jesús es que los fariseos y los saduceos se creían justos, no eran justos. No habían sido justificados, no eran salvos. Ellos, por su propio orgullo, habían llegado a la conclusión de que ellos sí eran justos. No se podían comparar con los publicanos y pecadores porque había una diferencia. Ellos eran justos. Y ni ellos llegaron a conocer de Cristo. Y a la vez ellos eran una barrera para que esos publicanos y pecadores se acercaran a Cristo. Hermano, o tú ayudas o tú estorbas. O tú y yo contribuimos para que otros conozcan de Cristo, o nosotros somos un estorbo para que esa gente llegue a Cristo. A veces nuestra manera de vivir es del estorbo. A veces nuestra manera de hablar es del estorbo. A veces venimos a la iglesia bien vestiditos y bañados y guapos y todo eso, y parece que todo está bien. Pero a veces entre semana es nuestra manera de vivir la que es un obstáculo para el incrédulo. El incrédulo no quiere recibir a Cristo porque nos ve vivir de esa manera. ¿Para qué voy a ser cristiano si mire cómo vive este cristiano? ¿Para qué voy a ser cristiano si mire cómo hablan los cristianos? ¿Para qué voy a ser cristiano si mire el comportamiento de este cristiano?
Y a veces nuestra manera de vivir es el obstáculo para que el incrédulo llegue a conocer de Cristo. Así es que necesitamos hablar de Él y necesitamos reforzar nuestro hablar con una vida que respalde lo que decimos a través de nuestras palabras. En este momento se van a acercar unos hermanos y van a entregar a todos una hojita. Se van a acercar unos hermanos. No sé dónde están. Gracias, Marcelino. Se fue a tomar el registro de venta. Se van a acercar unos hermanos y van a entregarte una hojita. A todos. Te van a entregar un lápiz. Por favor, cuando sea el tiempo de las ofrendas, devuelve la hoja y devuelve el lápiz. En el primer punto ya se perdió 50% de los lápices entregados. Devuelve la hoja en la canasta de diezmos y ofrendas y devuelve los lápices. Esta hojita dice, te la leo: Iglesia Bíblica Bautista, promesa de fe. Confiando en Dios, me comprometo a dar mensualmente durante un año para la obra misionera de la Iglesia Bíblica Bautista la cantidad de... Y ahí está una línea. Tú pones lo que quieres dar. Abajo dice: ¿y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Romanos 10:15. ¿Sabes? En esta hojita no hay un espacio para que pongas tu nombre. A propósito, este es un compromiso entre tú y Dios. Esto no tiene que ver con los diezmos y ofrendas. Los diezmos y ofrendas nos permiten funcionar aquí en la iglesia. La ofrenda misionera tiene que ver con el apoyo que esta iglesia da a nuestros misioneros. Así es que este es un compromiso anual. Tú pones la cantidad que tú quieres. Si no quieres poner nada, devuelves la hoja vacía en la canasta. Esto es algo que tú decides hacer o no hacer. Sabes, muchas veces nosotros nos podemos comprometer durante un año. Nos comprometemos con una empresa y decimos: ¿sabe qué? Yo mensualmente voy a pagar esta cuota por esta televisión que me acabo de comprar. Algo útil, pero a la vez algo temporal. Tú te puedes comprometer con algo eterno. Esto ayuda a que nuestros misioneros puedan seguir compartiendo la palabra de Dios ahí en el sitio donde están, donde ellos están. Si quieres comprometer, llena la hoja y lo pones en la ofrenda de diezmos y ofrendas. No tenemos tu teléfono, no tenemos tu nombre. No te vamos a llamar para decir: ¿sabe qué? Puso $10 y este mes no hemos visto nada. No tenemos tu nombre aquí en esta hojita, no tenemos tu teléfono. No vamos a hacer eso, no hacemos eso en esta iglesia. Pero hermano, no le prometas algo a Dios que no vas a cumplir. Prométele algo que vas a cumplir. Si es importante las misiones para ti, si quieres decidir hoy que las misiones van a ser algo importante para ti, tú y yo vamos a salir de este lugar con la decisión de hablar de Cristo a tantas personas con las que compartimos semana a semana y no conocen de Cristo. Si para ti las misiones va a ser importante, vas a tomar esa hoja donde está la lista de los misioneros y cada semana vas a estar orando por ellos para que Dios les dé palabra de sabiduría, de fuego, para que hablen de Cristo ahí en sus iglesias. Si las misiones son importantes para ti, vas a ofrendar, porque donde esté el tesoro está el corazón.
Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque un día Jesucristo, el pastor de pastores, dejando su comodidad y dejando su posición, vino como pastor en búsqueda de nosotros, las ovejas perdidas. Nos amó tanto que murió en la cruz de Calvario para darnos salvación. Le importó tanto nuestra vida que nos buscó hasta encontrarnos. Y Padre, yo te ruego que nosotros, tus hijos, que podremos mostrar la misma diligencia en la búsqueda del incrédulo, que salgamos de aquí de la iglesia a buscar a ese familiar que no te conoce, a ese hermano, a esa hermana, a ese compañero de trabajo, a ese vecino que sabemos que no te conoce, y compartamos el mensaje que puede cambiar la vida de esa persona. Que podamos ser instrumentos que producimos una sonrisa en tu rostro, Señor. Ayúdanos a tomar en serio nuestra responsabilidad, que todos podamos comprometernos con la obra misionera, con llevar tu palabra a otros sitios. Pedimos tu bendición. Mientras usted mantiene sus ojos cerrados, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien que viene por primera vez. Y amigos, si ese es su caso, si usted viene por primera vez y usted desea que nosotros oremos por usted, mientras los demás están con sus ojos cerrados, usted puede por un momentito levantar su mano. Y con eso me está diciendo: vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Padre Celestial, estamos aquí nosotros. Señor, la mies es mucha. Hay gran necesidad. Y en verdad, pocos obreros para el campo. Señor, hoy muchos se pierden. Viven sin dirección. Ayúdanos a nosotros, tus hijos, a decirte a ti: heme aquí, envíame. Algunos testificando ahí en sus trabajos. Señor, quizás a otros estás llamando para ser pastores, ser misioneros. Ser misioneros, que todos podamos mostrar nuestra disposición a ti. Heme aquí, envíame a mí. Pedimos tu bendición, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí.
la mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección.